ARMAP. Entonces, por favor, abran su ARMAP. Si quieren, pueden cargar lo que hicimos la clase anterior. ¿De la pantalla? Dame un segundo ya. Listo. Qué pena, no la estaba compartiendo. Bueno, vamos a comenzar entonces. Si quieren, como les decía, pueden cargar el archivo que generaron la clase anterior. Recuerden que yo les había dicho que pueden ustedes guardar su información y guardar el proyecto. Entonces, ¿cómo se hace eso? En mi carpeta FUB 2023, recuerden que creé esta carpeta, perdón, este archivo MXD que se llamaba riesgos. Yo lo puedo arrastrar o darle doble clic sobre él y me va a cargar entonces el proyecto hasta donde lo dejé la clase anterior. Pues, ¿qué fue que hicimos la clase anterior? Hicimos esta parte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De este ya vamos a hacer el taller final de este tema. Entonces, ese taller final lo que vamos a generar son dos planitos. Yo les voy a enseñar a generar el primero y ustedes me van a generar el segundo. Bueno, importante, ¿qué vamos a trabajar? ¿Qué capas vamos a trabajar? Vamos a trabajar la capa de quebrada y vamos a trabajar las capas de amenaza. Estas tres capas de amenaza. Vamos a la capa de amenaza. Crearle un campo. Pero miremos que esta capa tiene muchos campos. Entonces, si yo le doy clic derecho a amenaza 4M y abro su tabla de atributos, miren que me muestra muchos campos. Esos campos igual se los puedo dejar, pero por recomendación es mejor dejar muy poquitos campos para que en la siguiente parte del ejercicio que vamos a desarrollar no tengamos un inconveniente. Entonces, ¿cómo se elimina un campo o una columna de la tabla de atributos? Lo primero que debo hacer es abrir la tabla de atributos. Entonces, darle clic derecho, abrir mi tabla de atributos, seleccionar el campo, miren, lo selecciono, darle clic derecho y darle eliminar. Vamos a tratar de eliminar la mayor cantidad de campos posible y vamos a dejar solamente este que dice área 1. Entonces miren que estoy borrando todos estos campos. Al final solamente me quedan tres. Miren, me queda Fit, Shape y este área 1. Por regla, los Shape no pueden tener menos de 3 campos.
Si yo quisiera eliminar el campo área, miren lo que ocurre. Me dice, usted no puede eliminar ese campo en específico. ¿Por qué? Porque yo debo, por norma, tener 3 campos en mi tabla de atributos. Es lo que se me pide. Por la configuración del mismo archivo, bueno, por una gran cantidad de cosas. Entonces vamos a dejar este área 1 ahí y vamos a hacer lo mismo con amenazas para 6 metros. Abrimos la tabla de atributos y empezamos a eliminar ese tipo de campos. Bueno, hay unos campos que no se dejan eliminar. Por ejemplo, miren, este que dice shape no se deja eliminar y lo mismo este que dice fit. No se dejan eliminar. ¿Listo? Bueno, vamos a borrar todo esto y vamos a dejar de nuevo área 1. Bueno, voy a hacer lo mismo con amenaza 10 metros. Voy a eliminar todo esto que no necesito. Bueno, por favor, que las tablas le queden solamente con esos 3 campos. Bueno, una vez que eliminamos los campos, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a crear un campo en cada uno de ellos. O podemos también unir estos 3 archivos. Cuando yo tengo 3 archivos diferentes, pues yo los puedo nombrar con un nombre diferente y no tendría la necesidad de crear un campo en la tabla de atributos que se llame nombre. Pero trabajar con 3 capas, pues no es lo más indicado. Entonces, generalmente cuando yo tengo esta condición, miren, tengo 3 capas, lo ideal es dejarlas en solo una capa. ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo. Vamos a ir a ArtToolbox y vamos a unir esas capas. Entonces, la herramienta de unión la encontramos en esta parte de análisis, overlay, unión. Recuerden que para abrir el ArtToolbox, que lo utilizamos en la clase anterior, lo hacen desde este botón, desde este icono, que es ArtToolbox. Entonces, seleccionamos el ArtToolbox.
Seleccionamos la opción de unión. Y luego configuramos esa unión. En este caso, ¿qué unión voy a hacer? Voy a unir amenazas 4 metros con amenazas 6 metros y con amenazas 10 metros. Entonces yo los puedo seleccionar aquí y arrastrarlos. Aunque esto a veces me puede bloquear el programa. O también puedo cargarlos desde aquí. Entonces, amenaza 4, aunque aquí es un poquito más demorado, ¿no? Amenaza 6 y amenaza 10. Bueno, pero al final hacemos lo mismo, ya sea arrastrándolos desde acá o cargándolos desde la flecha. Aquí nos abre la carpeta. Recuerden, siempre que tengan flecha y carpeta, lo ideal es seleccionar la flecha. Aquí como no hay flecha ni carpeta, pues selecciono la carpeta, porque aquí es donde guardo, aquí es donde cargo. Entonces al momento de cargar, yo puedo cargar los archivos que tengo visibles, pero al momento de guardar, lo puedo guardar en una carpeta que yo desee. Lo mismo, yo también podría cargar archivos que no estén visibles dentro de mi tabla de contenidos y hacer un geoproceso, pero no es muy recomendable. Lo mejor que pueden hacer es, si tienen las capas aquí, pues trabajenlas directamente desde aquí. Ahora bien, si la capa no está aquí, pues sí, cárguela, pero lo ideal es que uno siempre, a no ser que sean ya muchísimas capas, uno pues no trabaja con las capas que buscas de la carpeta. Por comodidad lo digo, en mi caso. Pero pues ustedes también lo pueden trabajar si quieren, accediendo directamente desde la carpeta. Miren, aquí les busca la ruta para cargarle el archivo. Si es que requieren hacer un geoproceso, pero generalmente uno de los geoprocesos lo hace con la información que tiene en la tabla de contenido. Entonces, lo que usa para hacer eso es la flecha. Bueno, entonces con estos tres archivos voy a hacer una unión y lo que voy a generar es un solo archivo. Este archivo lo voy a guardar, entonces miren aquí donde dice output, output de salida. Voy a buscar dónde los voy a guardar. En este caso los voy a guardar en mi carpeta. Food 2023. Y en taller 1 lo voy a guardar. Este archivo se va a llamar amenazas. Si de pronto tienen un archivo con el nombre similar, pues al momento de guardarles les va a generar un error. Entonces, si les genera un error, lo que deben de hacer es cambiar ese nombre. Yo también lo puedo cambiar desde aquí, ¿no? Al final, después de la ruta, miren, la ruta es EFUB taller, o sea, las carpetas. Luego ya el nombre y el formato. Amenazas Shape. Yo le puedo entonces poner, por ejemplo, 2, sin necesidad de irme aquí a la carpeta y buscar o cambiarle el nombre como lo haría desde acá. Lo que simplemente le cambio el nombre desde aquí, le puedo poner un 2 y ya. Ahí ya me corrige el error. A ver, aquí había una amenazas 2, creo, amenazas 6M, por ejemplo. Si yo le pusiera amenazas 6M, ¿amenazas o amenaza? Amenaza. Miren que él me va a decir que estoy en un error. ¿Sí? Me dice automáticamente, usted está en un error porque está construyendo un archivo que tiene el mismo nombre. Entonces, como amenazas no existe, miren que si yo le pongo amenazas, no hay lío en que yo cree el archivo. Bueno, le damos OK y él nos va a generar esa unión. Le damos un momento. Miren,
Me generó un polígono con todos los tres polígonos unidos. Bueno, una vez que tenemos esa unión, si queremos podemos hacer lo mismo con las líneas. Entonces, doble clic, selecciono entonces lo que era, listo. Vuelvo a hacer el procedimiento, vuelvo a hacer, pero cuando ya lo vayas a guardar, por favor haz lo siguiente. Esto sí, es que a veces genera ese error, pero bueno, ¿cuál es la clave para que no tengan ese problema? Digamos que yo pongo amenazas 4, de nuevo amenazas 6 y amenazas 10 y voy a guardarlo, ¿cierto? Entonces amenazas. Cuando lo vaya a guardar y para no tener problemas, yo le pongo punto .shp. Esto le escribo la terminación o el formato de salida para que cuando lo guarde no tenga ese problema. Entonces, cuando les pase eso, hagan lo siguiente, amenazas y le escriben la terminación, entonces punto .shp. Luego, cuando hagamos geoprocesos y trabajemos con imágenes raster, se van a dar cuenta que a veces toca ponerle punto .tif para que él me deje poderlo trabajar. Es un error del programa, pero pues bueno, eso se puede solucionar haciendo lo que les dije. ¿Cómo es que se unen las líneas? ¿Ya te apareció? Sí, ciérralo, no hay problema. Vale, con gusto. Bueno, continuemos. Como se dieron cuenta, entonces ya uní mis archivos en una sola capa. Bueno, miremos que tenemos en el caso nuestro también la parte de vías. Es que yo no entiendo por qué no las muestra acá. Bueno, era este de acá. Que también teníamos una afectación. Aquí habíamos identificado el tramo y la longitud de esa vía. Vamos a hacer ahora entonces el siguiente ejercicio. Con este campo amenazas ya construido, vamos a darle Open Attribute Table. Y miren que me volvió a unir varios campos. Vamos a eliminárselos. Vamos a eliminar todo esto y vamos a crear un solo campo que se vaya. Vamos a crear dos campos. Ah, bueno, aquí no lo puedo eliminar. Vamos a crear dos campos. El primero que se va a llamar área doble y el otro que se va a llamar
grado. Tipo texto. ¿Y de cuántos caracteres? Bueno, en este caso vamos a utilizar tres tipos de grado. Vamos a utilizar alto. Bueno, alto, medio y bajo no, porque aquí no cabría esa clasificación, porque pensándolo bien, nosotros lo que hicimos fue identificar los posibles zonas de inundación para diferentes periodos. Entonces, como no sería grado, perdón, aquí sería periodo. Entonces, por favor, le dejamos periodo y recuerden que habíamos creado el periodo 4 años, 5 años, perdón, 4 años, 6 años y 10 años. Entonces, 4 años tiene 1, el espacio 2 más años, pongámoslo aquí, 4 años. Un carácter, el espacio sería otro carácter, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 caracteres. 6 años es lo mismo, 6 caracteres. 10 años, un carácter más. 7 caracteres. Entonces el máximo serían 7 caracteres. Vamos a crearlo con 7 caracteres. Bueno, entonces por favor a estas amenazas que crearon, en su tabla de atributos le van a crear estos dos campos. El campo área y periodo. ¿Listo? Bueno, 2 minutos mientras hacen eso y continuamos. Entonces recuerden, área lo crean tipo doble. Entonces, por si no recuerdan el paso a paso, recuerden add field, perdón, seleccionamos la tabla de atributos en su esquina superior, seleccionamos add field. Y recuerden que le pueden crear aquí el tipo de campo, en este caso sería área tipo doble. Y recuerden que el otro es periodo o texto tamaño 7, que sería el número de caracteres. Bueno,
Bueno, muy bien. Entonces ya creamos el campo área y periodo y podemos eliminar este que dice fit amenaz. Y me debe quedar les debe quedar así su archivo. Bueno, vamos ahora entonces aquí donde dice periodo, vamos a editarlo y le vamos a poner el nombre que corresponde a cada periodo. Entonces vamos a editor, Start Editing, y activamos la edición para el archivo que acabamos de crear. Entonces, recuerden que quede la edición habilitada para el archivo que se llama amenazas. Recuerden que amenazas les debe de quedar chuleado. Bueno, la compañera que nos le está dejando eliminar es porque no tienes activada la edición. Una vez tengas activada la edición, él te deja hacer la eliminación. Perdón, te deja eliminarlos. Si no te deja eliminarlos es porque, mira, porque no tienes activada la edición. Entonces, apenas la actives, él te va a dejar hacer esa, te va a dejar poder eliminarlos. Es que a veces no sale porque todos los archivos los tienes en una misma carpeta, entonces ahí no te genera ningún problema. Bueno, como les decía, vamos a activar la edición y vamos a cambiar, en este caso, los datos de periodo. Entonces vamos a cambiar el periodo. Selecciono aquí, miren, para ver qué periodo me refiere. Entonces, en este caso, cuando selecciono me alumbra en azul esta parte externa. Este sería el periodo para 10 años. Ahora, el siguiente es el periodo para 6 años. Y por último, el periodo de 4 años. Y encima para aquí me muestra la zona más cercana al centro. Espérame, que es que mi gato está aquí haciendo daño. Bueno, ya se fue. Vamos a salvar la edición y vamos a detenerla. Bueno. Aquí vamos a obtener una cosa que es el área del polígono, pero ¿qué sucede? Por ejemplo, si yo selecciono para 10 años y hago el cálculo del área,
solamente me la va a generar para este polígono. O si lo hago, me la va a hacer para este polígono, o si lo hago aquí, pues sí sería el área total del polígono. Igual vamos a calcular estas áreas para hacer un ejercicio muy interesante. Entonces vamos a calcular la geometría, le decimos que sí. Y le decimos que sí. Entonces miren, ya me calculó el área de cada uno de esos polígonos, pero el área de cada uno de esos polígonos es el polígono en específico, salvo el de 4 años. Si yo miro el de 6, miren que estaría calculando, perdón, el de 10 sería calcular solamente esta área. El de 6 sería solamente esta área muy pequeña. Pero ¿cuál es el área real? El área real para 10 años sería la sumatoria de todas las áreas y para 6 años sería solamente la sumatoria de 6 y 4 años. Ahora miremos la diferencia de esa edad. ¿Cómo vamos a hacer esa diferencia? Entonces, primero, por favor, hagan este ejercicio. Dejen para 10, 6 y 4 años y tengan aquí estas áreas ya calculadas. Entonces, por favor, 2 minutos mientras hacen eso. Bueno, vamos a continuar. Regálenme un momentico, veo una cosa aquí, es que me están escribiendo, una cosa de ustedes y ya. Un momento, por favor. Bueno, continuamos. Como les decía, entonces ya hemos hecho este cálculo del periodo y hemos identificado las áreas. Lo que sigue a continuación, como les decía, es generar ya un campo donde vamos a hacer esa sumatoria de estas áreas. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a dar add fill. Vamos a crear un campo que se va a llamar área.
Un segundo que me están... Bueno, qué pena. Entonces vamos a área y vamos a crear un campo tipo texto. Bueno, aquí ya tendríamos un área, entonces pongámosle área total. Bueno, por favor creen ese campo. Listo. Bueno, como les decía, en este caso el área total, pues vamos a hacer un cálculo, por ejemplo, para el periodo de 10 años. ¿Cuál sería el área total de esos 10 años? Sería la sumatoria de todas estas áreas, ¿cierto? Entonces sería toda la sumatoria de estas áreas sería el área total. Bueno, esa es una forma de obtenerlo. Entonces aquí tengo mi área total. Puedo activar la edición de mi archivo amenazas y pegar aquí ese. ¿Listo? Ahora miremos qué sería el siguiente dato. Sería la sumatoria de estos dos valores o la suma de estos dos valores. Entonces yo le digo que me genere un dato estadístico y miren aquí me dice la sumatoria de esos dos periodos es lo que vemos aquí. Copiamos y pegamos aquí. Y pues esta área, como les decía, la de 4 años es un área total. Y miren la diferencia entonces, lo que yo les decía. No es lo mismo estas áreas que están aquí una a una. No, allá las áreas que en realidad son las que han sido afectadas. Bueno, había una compañera que tenía unas dudas, entonces voy a hacer una cosa, te voy a prestar mi archivo para que lo trabajemos, trabajemos con este archivo por el día de hoy para que no te vayas a atrasar. Y el día sábado, si te parece, en un ratico revisamos cuál fue el problema que tuviste para generar la unión. ¿Listo? Entonces, regálame un momento, te envío el archivo. Regálame un momento, voy a cerrar aquí mi arma y ustedes, por favor, hagan
lo que les pedí. Dígame. Ya. Entonces recuerden que tienen que tener la edición detenida. Con la edición detenida, entonces empiezo a hacer los cálculos. Perdón, con la edición detenida hago el cálculo y le digo que me calcule geometría, ¿no? Una vez que me calcula esta geometría, activo la edición de amenazas y selecciono la columna, sin que me aparezca ninguna fila seleccionada, solo la columna. Le doy clic derecho y le digo en estadísticas que me muestre el dato de sumatoria. En este caso el dato de sumatoria es 2.390 metros cuadrados, en mi caso. A ustedes tal vez les dé un poquito menos, un poquito más. Seguramente les va a dar un dato diferente. ¿Por qué? Porque el trazo que ustedes hayan hecho del límite del casco urbano no es el mismo que yo tenga. ¿Listo? Entonces, por eso mismo es que aquí se observa esta parte así. Bueno, si quieres, compártenos tu pantalla. Bueno, pero antes de eso, permítame enviar el archivo a la compañera para que podamos seguir trabajando. Entonces, cuando yo ya comparto, esto aprovecho para hacer un tip, para dar un tip. Cuando yo voy a compartir un archivo desde ARMAP, lo ideal es que no lo tenga activado ni tenga el ARMAP eh, activado. Si quiero, puedo remover el archivo. Miren, yo lo voy a compartir a la compañera el archivo de amenazas. Entonces, remuevo amenazas, lo remuevo y ahora sí me voy a la carpeta. Entonces, voy a taller 1 y busco el archivo que se llama amenazas. Aquí está amenazas. Entonces selecciono todo esto que está aquí. Vamos a ver si me deja, porque a veces queda un archivo flotante. Vamos a hacerlo en zip. Recuerden siempre comprimir en zip. Y bueno, no me generó ningún problema. A veces es mejor cerrarlo, ¿no? Porque a veces no lo deja hacer. Bueno, por aquí, ¿qué se me hizo? Aquí está, taller 1. Bueno, voy a compartir este archivo también al grupo por si de pronto alguno ha tenido algún problema con la capa. Entonces, desde en el WhatsApp, en el chat del grupo, se los voy a compartir. Entonces, listo. Aquí les comparto el archivo por si tienen algún problema. Bueno, compañera, entonces por favor descárgalo y continúa trabajando con ese archivo, por favor. Y el sábado revisamos entonces cuál fue el problema en la unión que te generó que no encontraras, perdón, que las áreas te generaran valor de cero, en este caso pues que no se hubiesen generado los polígonos. Bueno, compañero, comparte la pantalla, por favor. Qué pena, se me había olvidado. Daniel, eso, por favor, compártenos. Ah, muy bien, ahí ya te mostró. Es que mira, ¿por qué te pasa eso? Porque tienes solamente un campo seleccionado. Ajá. ¿Cómo, cómo seleccionas? Puedes darle un clic afuera. No, me refiero a salte de la tabla y dale un clic afuera sobre el mapa. Salte afuera de la tabla, salte de la tabla, perdón. Y ponte sobre el área donde está la imagen, la fotografía aérea. Dale un clic. Espérame, ¿qué herramienta tienes seleccionada? Ah, ya. No, no, no.
Vete hasta la parte superior, debajo de donde cargan las capas, debajo donde está el icono donde carga, ahí, eso, dale clic ahí, al de al lado. Ajá, dale clic ahí. Ah, bueno, es que desde la tabla también se podía hacer, sino que se me olvidó. Pero bueno, hay, volver a seleccionar y te digo cómo se hace desde la tabla. No, el otro, ese ahí y selecciona otra vez el polígono que quieras. Ya. Ahora, en la tabla mira que está el mismo icono. ¿Sí lo ves? Mira en la tabla, mira en la parte superior de la tabla. Y el tercer icono de derecha a izquierda. El tercer icono de derecha a izquierda. No, no, no. Vete hasta la parte donde están los iconos de, por ejemplo, de agregar campo y demás. Ajá, el tercero. Ese es el segundo, el tercero. Ajá, dale clic ahí. Listo, desde ahí también. Ahora sí, dale clic derecho en área sobre la columna. No vayas a seleccionar ningún campo. Ajá, y dale ahí calcular geometría. Dale que tal, no la hayas, eso. Calcular geometría. Dale ahí. Perdón, 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 qué pena. Cierra ahí, qué pena, qué pena. Clic derecho y estadísticas. Ajá, ahí ya, listo. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a calcular, esa sumatoria sería el dato para los 10 años, ¿no? Si quieres, activa la edición. Sí. No, no, no bueno, sí, ciérralo. Ciérralo y activas, activas la edición. Ajá. Ahora sí, si quieres, baja, vuelve a hacer las estadísticas. Dale ahí. Copia el dato de sumatoria y lo pegas en el de 10 años. Sí, está bien, ese es el de 10 años. Ah, bueno, no, tranquilo. Bueno, ahora para el de 6 años que tienes que sumar el de 4 y el de 6. Entonces selecciona esos dos polígonos. Así mismo como hiciste hace rato, seleccionalos. Eso es. Ahora vete a área. De nuevo calcula la geometría. Ve, calcula, perdón, las estadísticas. Mira qué te dice. Ese es el dato ujú, para los 6 años, correcto. Cópialo y pégalo ahí en los 6 años. Y el de 4 años, pues si no tiene lío. Entonces copia el que dice área para 4 años y lo pegas ahí en el área total, si quieres. Muy bien, eso es. Vale, con gusto. Bueno, espera, me cargo el dato que, la capa que yo la había compartido y se me olvidó cargarla. Bueno, muy bien, ya con esto creado, vamos a empezar con la siguiente parte. Recuerden que la vez pasada yo les decía que teníamos dos herramientas para generar el plano. Por favor, hoy vamos a trabajar de nuevo con el Layout View. Entonces recuerden Layout View. Con el Layout View activado, voy a hacer lo siguiente. Voy a configurar el tamaño de la hoja
que voy a usar para generar mi plan. Entonces, ¿qué tamaños de hoja encontramos? Dime. Ah, qué pena. ¿Qué tamaños de hoja ustedes conocen? Recuerden entonces, qué pena, se me olvidó lo de la pantalla. Por favor, Layout View. ¿Listo? Data View, Layout View, Data View, Layout View. Dejémoslo en Layout View como si ya fuéramos a generar nuestro plan. Con esta parte ya definida y ya hecha, perdón, con esto ya pues configurado, vamos a empezar a hacer lo siguiente. Recuerden que hay diferentes tamaños de hoja. Vamos con tamaños de hoja. Miremos, estas son las dimensiones o tamaños de hoja o de papel. Pongámoslo aquí mejor papel. Porque hoja puede ser la hoja de un árbol. Tamaños de papel. Arroja lo mismo. Esta opción que yo tengo acá es muy buena. Y me dice todos los diferentes formatos. Entonces, miren, vamos a este de aquí. En una hoja en la cual yo tengo 841 por 11,89 milímetros, esto es lo que representa cada formato. A1 son 594 milímetros o 59,4 centímetros con 84,1 centímetros de tamaño de hoja. Miremos que estos son este tipo de formatos, pero generalmente nosotros no nos relacionamos tan bien con este formato, con el que les acabé de mostrar. Hay un formato que, bueno, no sé por qué nosotros lo trabajamos más, pero es el siguiente. ¿Dónde está el point? Es el siguiente formato. Voy a tratar de hacerlo aquí lo más parecido a las dimensiones reales. Y es el formato 70%. O llámese también el formato pliego. Nosotros siempre decimos, no, imprímalo en pliego, en cuarto de pliego, medio pliego, octavo de pliego, ¿cierto? Yo puedo entonces configurar esta parte en pliegos. Medio pliego, ¿qué sería? Más o menos por aquí es la mitad. Medio pliego sería 50. Medio pliego es 50 o 70 por 50 centímetros. Ahora bien, el cuarto de pliego. Voy a cortarlo por aquí. Más o menos por aquí creo que sería. ¿Cuánto sería el cuarto de pliego? Sería 35 por 50. Entonces, el cuarto de pliego sería 35, o bueno, o 50 mejor, 50 por 35 centímetros.
el octavo de pliego. Octavo de pliego. Más o menos como por aquí. El octavo de pliego. Sería 35, perdón, 25 por 30, perdón, 35 por 25. Bueno, y así pues nosotros lo podemos ir trabajando en diferentes medidas. O también podemos trabajar estos formatos que les mostraba acá, que son un formato más internacional, para rollos de papel de 841 centímetros. No digo el metraje porque pues esto no precisamente puede ser 1100, sino que el rollo de papel puede tener 200 metros, 1000 metros o más. Bueno, 1000 metros no creo que tanto, pero bueno, puede tener unos 100 metros a 200 metros, puede tener un rollo de papel. Puede que tengas, creo que ya está de 250, no recuerdo exactamente bien las unidades, pero bueno. Pero generalmente nosotros, o el papel o el formato de papel que nosotros encontramos para Colombia son estos formatos así. Y el rollo viene generalmente de un ancho o de 70 o de 100. Y ya los metros de largo, pues sí, eso ya varía. Entonces, cuando uno va a comprar un rollo, pues tiene que tener en cuenta muchas cosas y al momento de imprimir, pues lo ideal es identificar bien la orientación de ese papel para no ir a generar, ¿cómo decirlo? Errores de impresión. Pero bueno, con eso en claro, vamos a hacer lo siguiente, vamos a configurar el tamaño de esta hoja de papel. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos primero que todo a configurar el tamaño de nuestra hoja de papel. Vamos a ir a File y vamos a ir a la opción de Print. Esa es una forma. File y vamos a Print. O podemos seleccionar directamente donde aparece Print, que es en este caso esta impresora. Pues ya les envío la foto. O en File, la opción Print. Bueno, cualquiera de las dos opciones nos va a llevar a la misma parte, que es aquí. Aquí vamos a seleccionar la opción de Setup. Bueno, una foto. Seleccionamos Setup. Y ahora voy a configurar el tamaño de mi hoja. Entonces miremos que aquí me aparece una selección automática, en este caso un formato que tiene un tamaño de 27 por 43 centímetros. Yo voy a configurar mi plano en un tamaño pliego, en un tamaño de 100 por 70. 70 de alto, 100 de ancho. Entonces la orientación va a ser horizontal de mi plano.
Entonces, este 100 por 70 que yo tengo aquí, este 100 por 70 que tengo aquí, no es lo mismo tenerlo así que tenerlo así. ¿Listo? Entonces, así tiene una orientación vertical y así una orientación horizontal. Entonces, horizontal es cuando es más ancho que alto y vertical, pues lo contrario. Aquí entonces yo puedo configurar ese formato. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Aquí donde dice Use Printed Paper, voy a decirle que no, que yo quiero un formato que yo mismo voy a definir. Aquí estaba formato tabloide, pero yo lo quiero hacer formato pliego. Entonces lo que le digo es que de ancho lo haga de 100 centímetros y que de alto lo haga de 70 centímetros. Importantísimo que aquí aparezca centímetros. ¿Listo? Centímetros debe aparecer aquí en estas unidades. Y luego voy a escalar y le digo que Scale Map Element Proportionality to Change in Page Size. O sea que los cambios sean proporcionales al cambio del tamaño de hoja. Esta es la configuración que por favor deben de dejar. Ahora aquí hay un siguiente paso y en el cual se debe de tener mucho cuidado. Y es el siguiente. Una vez que yo doy OK a esta parte, una vez que yo hago que sí, que quiero configurar esta página de este modo, no debo de darle de nuevo OK. No le vayan a dar de nuevo OK, por favor, porque aquí es como si ustedes ya lo fuesen a enviar a imprimir, ya tuviesen el plotter conectado y lo que van a hacer es ya imprimir el plan. Como eso no es lo que vamos a hacer, sino simplemente configurar el tamaño de hoja, cuando ya estamos aquí, cerramos. Entonces, repito, vamos a la opción de print, ya sea por el icono de la impresora o desde File Print. Vamos a ir donde dice Setup. Miren, Setup. Recuerden quitarle el chulo a esto para que les deje cambiar el tamaño de la hoja. Aquí no puede estar chuleado, tienen que quitarle ese chulo y aquí escribir el tamaño. Entonces recuerden que 100, bueno, ahí se estaba haciendo 1000. 100 de ancho por 70 de alto. Le damos un solo OK, el OK aquí, y aquí no le vamos a dar close, bueno, aquí simplemente vamos a cerrar o le damos close. Y listo. Ahora bien, una vez que tenemos esta parte lista, hay una serie de herramientas que yo puedo usar para ya empezar a configurar esta área del plano. Una de ellas, si bien importante, fue la que vimos la clase pasada, las clases pasadas, que se llama Select Elements, que es la que me permite seleccionar ya partes del plano cuando lo estoy empezando a cuando ya lo estoy construyendo. Esta herramienta me es inútil cuando yo estoy en la opción Data View. Miren, no sirve para nada. Sirve para nada esta herramienta en este formato. Pero si ya yo me voy a Layout View, miren que puedo seleccionar áreas o elementos del plano. No las capas, sino lo que corresponde al plano. Por ejemplo, el área de trabajo o el área donde están las capas de trabajo, la escala misma, la leyenda o los diferentes títulos. ¿Qué vamos a hacer entonces con esta herramienta? Miren, voy a cuadrar el área de mi mapa. Entonces voy a dejar esta parte así. Más o menos traten de dejarle la misma proporción. Y acá voy a agregar toda la información que corresponde a mi plano. Entonces miremos.
que aquí yo puedo agrandar o reducir, pero la idea es dejar un área para que aquí guarde toda la información de mi plano. Vamos a ver un plano que yo haya hecho con esa forma. Entonces vamos a, espérenme, les muestro uno. Yo por aquí tenía uno. A ver si aquí hay un plano. Aquí creo que este es un plano. Entonces miren, aquí está el plano y acá está la información. Toda esta información del plano. Entonces lo que vamos a hacer es construir toda esta parte. Así tal cual ustedes van a poder generar un plano. ¿Listo? Entonces, y con todos estos mismos atributos. Bueno, tal vez algunos los vamos a omitir, como esta tabla de acá, que no la necesitamos. Y bueno, el escudo de Colombia se lo podríamos también poner. Eso ya depende de cómo lo vayamos configurando en el camino. Entonces, es por eso que yo esta área donde está el plano, miren, no puede quedar acá ni acá, debe quedar dentro de las márgenes, pero me debe permitir tener este espacio de aquí donde yo pueda ubicar el resto de información que necesito. Entonces, si miramos aquí en el plano, miremos que esto tiene una margen, donde dentro de esa margen yo agrego toda la información que es relevante en el mapa. Entonces, ¿qué es importante ahí? El título del mapa, la ubicación en Colombia de mi proyecto o del área que yo estoy trabajando, las convenciones, la leyenda, el mapa de localización, que en este caso me identifica el departamento de trabajo, en este caso estoy hablando del departamento, y luego me lleva hasta el municipio específico de mi área de trabajo. Luego aquí tengo algunos datos, que es por ejemplo el nombre del proyecto. Esto es bien importante, esto hace referencia al sistema de coordenadas que yo estoy utilizando para generar mi producto cartográfico, el cual debe de ir dentro del plano con el fin de que yo conozca qué sistema de coordenadas se usa. La escala gráfica y una serie de otros atributos, como lo son la fuente del mapa, o sea, la información que yo haya consultado. Esto es un documento y si yo he descargado información de alguna base de datos, pues yo tengo que citarla. Entonces aquí estoy citando que esta información es fuente IGAC del año 2022. Bueno, aquí la persona que revisó mi trabajo, yo que lo elaboré, la escala de trabajo y la escala de presentación, la fecha en la cual yo lo elaboré, que contiene el mapa, el índice, los logos de la empresa o institución con la cual yo estoy trabajando y que me están pagando o están patrocinando el proyecto o las que financian el proyecto. Bueno, depende. Y el formato de impresión, que esto me dice al momento de que las personas quieran imprimir el mapa, le dicen, vea, este tamaño en escala real o para que le quede bien al momento de escalarlo y de poderlo trabajar, imprímalo en un formato de 100 por 70 centímetros. Si usted este mapa, por ejemplo, lo imprime en un formato oficio, por ejemplo, se les van a modificar completamente las dimensiones. Entonces, para mantener las dimensiones y las escalas, es necesario que se imprima en el tamaño en el cual se configuró la hoja. Entonces, en este caso, se configuró en tamaño pliego, al igual que nosotros lo hicimos. Esto está tamaño pliego. Por lo tanto, al momento de imprimirlo, uno tiene que ir muy bien documentado, donde la persona que tiene la imprenta decirle, vea esto, o el que tiene el plotter decirle, vea esto, imprímamelo en 100 por 70. Bueno, vamos a crear esta primera margen de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí en las herramientas de Drawing
tengo esa opción. Recuerden que para eso deben de haber habilitado, y bueno, en la primera clase yo les decía tener habilitado, bueno, en la tercera o cuarta clase creo que fue, tener habilitado esto que se llama Draw y todo este set de herramientas que es las que usamos en esta primera parte. Entonces, Draw. Con el Draw voy a buscar esta opción. A veces aparece una línea, dice Line. Pero si ustedes le dan un clic en esa parte, pueden encontrar la opción de rectángulo, que es lo que vamos a construir. Igual, yo pueda que no necesite solo un rectángulo, sino que necesito otra gráfica, pues la puedo generar sin ningún inconveniente. Entonces vamos a seleccionar rectángulo y paralelo a esta línea de acá, voy a hacer esa línea. Yo le puedo crear unas márgenes, pero bueno, eso ya es meternos en más temas que, bueno, al final pues no es que sean tan necesarios. Porque estas machetas generalmente ya vienen listas. Ya uno le entrega la macheta oficial y uno lo que hace simplemente es cargar la información. Pero por si se requiere hacer una macheta, pues les voy a enseñar cómo se hace una macheta. Listo, miren, aquí quedó el recuadro donde voy a guardar toda la información. Entonces repito, selecciono rectángulo y hago mi área de trabajo. ¿Qué sucede? Pues miren que me aparece con un fondo amarillo. Lo ideal es que pues no quede con ese fondo amarillo, sino que quede sin relleno. Entonces, esto siempre les va a pasar. Lo que pueden hacer es ya configurar este rectángulo que construimos, cambiarle, por ejemplo, el grosor de la línea, el color del grosor de la línea o el color de relleno. Vamos a seleccionarlo y le vamos a dar clic derecho y vamos a ir a propiedades. Aquí entonces yo puedo hacer lo siguiente. Donde dice Fill Color, voy a ponerle que le quite el color, que no quiero color para esto. Y aquí donde dice Outline Color, voy a decirle que quiero color negro. Quiero un tamaño 2 de línea, para que la línea se vea bien marcada. Miren que ahí quedó. Listo, mi recuadro para poder empezar a segmentarlo y poder ir agregando toda la información que yo requiero. Aquí si quiero puedo hacer rectángulos, pero lo ideal sería trabajar con ya la opción de línea. Y poder, por ejemplo, dividiendo las diferentes partes de mi plan. Entonces aquí ya quedó, doble clic, listo. Ahora voy a empezar a hacer esas divisiones. Aquí sí es bien importante todo esto irlo guardando. Una vez que termine un segmento, vaya haciendo una parte, vayan por favor guardando con el disquete por si se les va la energía, por si se reinicia el computador, por si se bloquea el programa, que vayan quedando esos cambios guardados. Acá es yo. Daniel, ¿está dando la mano? Cuéntame. Ujú.
Sí, dame un segundo. Espera, compartes. Comparte tu pantalla, por favor. De aquí la estoy viendo. Más a la derecha. Ahí, ahí, ahí. Ahí estás. Al lado de esa es. Esa es. Pero recuerda que primero haces el rectángulo, ¿no? Primero haces el rectángulo. O sea, eso es. Eso es. Yo le cambiaría ahí algunas cosas a tu plano. ¿Qué le cambiaría? El área del plano está muy pequeña, entonces hazla un poquito más grande. Es una margen muy grande. Entonces cámbiale esa parte. Natalia, levanta la mano. Sí, seleccionalo y hazlo más grande. No, recuerda que con la flecha negra, no, con la flecha negra. Eso. Ahora sí, seleccionalo y haz. Eso es. Muy bien. Trata de organizarlo un poquito mejor, pero eso es, esa es la idea. Muy bien, muy bien, Daniel. Natalia, ¿te escuchamos? Ya. Dale, no, tranquila. Bueno, igual recuerden que la clase queda grabada. Si han tenido algún inconveniente, la pueden repetir. Ya las clases están quedando todas en Full HD para que no vayan a tener inconvenientes. Dígame. Con el zoom te puedes dar, o sea, si hay una opción de crear las márgenes. Exactamente, tú le puedes crear la margen y cuando vayas a dibujarlo, él se pega a la margen. Pero pues, digamos que en el momento no lo necesitamos tanto y pues nos va a quitar tiempo y nos va a enredar un poquito más. Entonces la idea es que manejemos primero estas partes y si quieren ya luego ya yo les enseño a hacer esas alineaciones. ¿Listo? Bueno, recuerda quitarle por favor el color de relleno, clic derecho, propiedades. Ajá, muy bien. No color. Y out color sería negro y tamaño 2. Muy bien. ¿Listo? Ahora sigue haciendo las divisiones. Recuerda que ahí mismo donde encontraste el rectángulo ya encuentras la línea y puedes empezar a hacer las diferentes divisiones. Ujú. Vale, con mucho gusto. Bueno, entonces miren, yo puedo ir trazando. La idea es que queden unas divisiones similares a las que les mostré en el plano. Voy a reducir un poquito el tamaño y les voy a enviar una foto para que más o menos sepan cómo tendrían que ir esas divisiones. Si quieren, pueden omitir la del escudo nacional y veamos, serían un campo, dos campos, perdón, este de la tabla. Entonces sería uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más o menos 8 o 9 filas. Entonces vamos a ir cuadrando eso. Vamos a dar aquí 9 líneas rectas entre punto y punto y luego las mañana las vamos a trabajar. Bueno, por ejemplo, miremos que este en el plano
Aquí tiene una grande y luego tiene tres más pequeñas. Entonces, lo que haría sería lo siguiente. Quiero esta la subo un poquito más. Y aquí voy a crear un primer campo donde va a ir la parte de la escala, que iría en el tamaño completo de la margen. Aquí, tratando de dejarla lo más recto posible. Doble clic. Y ahora sí voy a hacer, me voy aquí con esta referencia que me dice que es la mitad. Voy a buscar más o menos la tercera parte. Sería por aquí. Doble clic. Y ahora sí voy a hacer esta otra acá. Igual eso como las puedo ir moviendo, yo lo que voy haciendo es como un bosquejo y luego si algo voy modificando o moviendo las líneas. Y una línea que me va a atravesar la mitad de todo esto, que sería más o menos por aquí. Listo. Bueno, dejamos entonces hasta ahí por el día de hoy. El día de mañana entonces continuamos con la elaboración de nuestra macheta. Por favor, traten de dejar las divisiones lo más parecidas a lo que están en este plano. Recuerden que ahí les envié, creo que les envié la foto. A ver. Sí, yo les envié, a ver, reviso. Ah, no, no les he enviado. Bueno, voy a enviarles la foto de una vez. Más o menos muy similar a lo que estamos viendo ahí. Solamente sería eliminar este cuadro de aquí, que es un cuadro como observaciones o anotaciones que se hayan hecho. Esto no lo vamos a utilizar. ¿Listo? Bueno, dejamos entonces por el momento. Nos vemos mañana a la misma hora y espero que podamos seguir avanzando como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y no sé si tengan alguna duda antes de terminar. Bueno, si no hay, vale, bueno, si no hay dudas, vale. Sí, escríbeme ahorita al WhatsApp, listo, y ya cuadramos. Sí, claro, si quieres mañana te conectas en el computador y yo te ayudo a la instalación, ¿te parece? ¿Qué te iba a decir? Entonces, 10 de la mañana, ¿listo? ¿Sí puedes a esa hora? Es que yo en horas de la tarde no puedo porque en horas de la tarde estoy un poquito ocupado. Sí, si quieres envíame una foto y ahorita entonces yo reviso bien qué es, ¿listo? Si no, igual ahorita me escribes en el WhatsApp y yo te digo de pronto cómo te puedo ayudar a solucionar esa parte ahorita, ¿listo? Vale, con gusto. Bueno, a los demás compañeros, muchísimas gracias por su atención. Ya les envío el video para que puedan, si es que se han quedado atrasados o han tenido algún inconveniente, poder seguir trabajando, ¿listo? Bueno, buenas noches y nos vemos mañana. Muchas gracias.